En el corazón del árido noreste brasileño, donde el sol era un castigo diario y la esperanza una planta que se empeñaba en brotar en la tierra agrietada, vivía la comunidad de Serrina do Mandacaru. Las casas de adobe parecían imitar el desánimo de los habitantes, apoyadas unas contra otras como si buscaran consuelo mutuo frente a la adversidad constante. La peor de esas adversidades, sin embargo, no era la sequía. Era el camino. O mejor dicho, la ausencia de él. Un único y peligroso sendero de tierra, lleno de baches y empinado, serpenteaba 5 kilómetros por la montaña para conectar la comunidad con el pueblo más cercano. Era por allí que los niños intentaban ir a la escuela, tropezando en la oscuridad del amanecer, por allí que los enfermos eran cargados en hamacas en agonizantes travesías hasta el puesto de salud, por allí que llegaban las pocas mercancías a precios exorbitantes. La montaña, un gigante de piedra y arbustos espinosos, era al mismo tiempo el hogar y la prisión de Serrina. David tenía 8 años, pero sus ojos guardaban una serenidad que parecía pertenecer a un anciano. Nieto de don Antonio, el rezador de la comunidad, creció escuchando historias bíblicas a la luz de lámparas de aceite, especialmente aquellas sobre un pequeño pastor que, con una honda y una piedra, había derrotado a un gigante. Para David, esa no era solo una historia. Era un manual de instrucciones para la vida. Él veía la montaña no como un obstáculo insuperable, sino como el Goliat de Serrina. La gota que colmó el vaso fue doña María, la anciana partera, que se fracturó el fémur al resbalar en el barro del camino durante un intento desesperado de buscar medicinas para un recién nacido con fiebre. El bebé no resistió. El velorio, bajo un cielo inmensamente estrellado y cruelmente indiferente, fue silencioso. Pero en la mirada de David, que sostenía la mano de su abuela llorosa, no había lágrimas. Había una chispa. Esa noche, el gigante había matado. Y David decidió que era hora de enfrentarlo. Al día siguiente, mientras los adultos susurraban sobre otra tragedia aceptada como destino, David desapareció. Lo encontraron horas después, sentado en una piedra grande al borde del tramo más peligroso del camino, donde una curva ciega ya se había cobrado vidas. En sus manos pequeñas y sucias, sostenía un trozo de carbón. Y en la cara lisa de la piedra, había dibujado, con una simplicidad conmovedora, un corazón. Debajo, con letras torcidas, Dios va a ayudar. Los adultos sonrieron con lástima. Pobrecito, el dolor habló más fuerte, dijo uno. Fe de niño, pronto se le pasa, murmuró otro. Pero David no se detuvo. Al día siguiente, estaba allí de nuevo. Y al otro. Con su carbón, comenzó a marcar las piedras a lo largo del tramo más peligroso. En algunas, dibujaba cruces. En otras, escribía palabras sueltas que había oído de su abuelo: esperanza, fuerza, Jesús. No era vandalismo. Era una cartografía de la fe, un mapa de oración grabado en la propia piel de la montaña. Poco a poco, su rutina solitaria llamó la atención. Primero, de los otros niños. Miguel, el mayor del grupo, de 12 años, se rió de él. ¿Vas a derribar la montaña con carbón, Davicino? David, sin alterarse, respondió: no. Pero Dios puede. La Biblia lo dice. Intrigado, Miguel empezó a seguirlo. Vio la dedicación absurda de aquel niño pequeño, que cambiaba horas de fútbol con pelota de trapo por aquel ritual silencioso. Una semana después, Miguel apareció con un trozo de carbón más grande. ¿Dónde está la piedra que dijiste que necesita una cruz?, preguntó, sin mirar a los ojos de David. Ese fue el primer milagro. La fe, contagiosa como un bostezo, comenzó a extenderse. Los niños de Serrina, en lugar de jugar en el arroyo seco, empezaron a reunirse con David después de la escuela. Cada uno elegía una piedra. No había orden, ni plan de ingeniería. Solo existía la convicción pura, nacida del corazón de un niño, de que marcar la montaña con símbolos de fe era el primer paso hacia algo más grande. En un mes, más de 50 piedras a lo largo de los 5 kilómetros estaban marcadas con corazones, cruces y nombres de santos. El sendero comenzó a llamarse el Camino de las Señales. Los adultos seguían siendo escépticos,
pero no podían ignorar el cambio en el ambiente. Los niños llegaban a casa con las manos sucias de carbón, pero los ojos limpios de una luz extraña. Hablaban de nuestro proyecto con un orgullo que ningún juguete podría dar. La abuela de Davi, doña Lucia, comenzó a orar específicamente por el camino de mi nieto. El abuelo, don Antonio, aunque escéptico sobre su eficacia práctica, veía algo familiar en aquella fe obstinada y empezó a bendecir a los niños antes de que salieran a trabajar. El segundo milagro fue más sutil. El padre de Miguel, don Roberto, era uno de los hombres más fuertes de la comunidad, pero también uno de los más incrédulos. Cierto día, volviendo del pueblo exhausto después de cargar un saco de cemento por todo el camino bajo un sol inclemente, se detuvo a descansar justo al lado de una piedra grande donde Davi y Miguel habían dibujado, juntos, un sol con una sonrisa. Mirando aquel dibujo tonto, hecho por manos infantiles, don Roberto no sintió alegría, sino una rabia profunda. Rabia contra aquella montaña. Rabia contra la resignación de su gente. Y, por primera vez, rabia contra su propia impotencia. La fe de los niños no lo convirtió, lo indignó. En la reunión semanal de la comunidad, se levantó, su voz ronca resonando en la pequeña escuela de adobe. Estoy cansado de ver a mis hijos escribiendo en la montaña. Es hora de que empecemos a escribir nuestra propia historia en ella. Si ni siquiera los niños le tienen miedo a este gigante, ¿por qué nosotros, los hombres, le tenemos? Su discurso, nacido más del orgullo herido que de la espiritualidad, fue la chispa que faltaba. La idea, que parecía absurda cuando brotó del corazón de Davi, ahora, reinterpretada por el sentido práctico de don Roberto, tomó contornos de posibilidad. No vamos a derribar la montaña, propuso. Vamos a domarla. 1 metro por día. Con nuestras propias manos. El tercer milagro fue la convergencia. El sacerdote que visitaba la comunidad una vez al mes, al enterarse de la historia, no la vio como una leyenda piadosa. Vio en ella un potentísimo instrumento de movilización comunitaria. Consiguió, a través de la diócesis, una donación de 10 picos, 5 palas y 2 carretillas. Herramientas viejas y oxidadas, pero que para Serrina eran como armas divinas. Así, un sábado por la mañana, comenzó la epopeya. Los hombres, liderados por don Roberto, atacaban las piedras más grandes y abrían zanjas para el desagüe del agua de lluvia. Las mujeres y los niños formaban una cadena humana, transportando grava y tierra en las carretillas e incluso en baldes, rellenando los hoyos más profundos. ¿Y Davi? Davi era el corazón. Caminaba al frente, con su balde de carbón, bendiciendo cada nuevo tramo a trabajar con un nuevo corazón o una cruz dibujada en la tierra. Su fe simple se había transformado en el símbolo vivo de la empresa. Cuando el cansancio apretaba, alguien gritaba, Davi, este hoyo aquí necesita una oración especial. Y el niño corría, dibujaba su símbolo, y eso, mágicamente, daba un nuevo aliento al trabajo. La noticia del mutirao de la fe, minga de la fe, como se la conoció, comenzó a atravesar la montaña. Jóvenes de la ciudad, estudiantes universitarios, miembros de otras comunidades, movidos por la historia extraordinaria de la fe de un niño, empezaron a aparecer los fines de semana para ayudar. Ingenieros voluntarios hicieron mediciones simples. Un camionero jubilado donó su camión viejo para transportar piedra triturada. Lo que comenzó con carbón y sueños se transformó en una obra comunitaria de proporciones bíblicas. El milagro final no fue espectacular. No hubo un terremoto que partiera la montaña por la mitad. Hubo algo más hermoso, la transformación lenta, sudorosa y colectiva de aquella realidad. 1 año y 2 meses después del primer corazón de carbón de Davi, se rellenó el último bache. El camino no estaba asfaltado. Era de tierra compactada y pedregullo. Pero era ancho, firme, seguro. Había zanjas de drenaje para evitar el barro, y las curvas peligrosas se habían ensanchado. El día de la inauguración, toda la comunidad se reunió en el punto más alto. Hubo discursos, agradecimientos, llanto.
Pero el momento más memorable fue silencioso. Don Roberto pidió la palabra y, luego, llamó a Davi al centro del círculo. El hombre fuerte, de manos callosas por el pico, puso su mano enorme sobre el frágil hombro del niño. Este camino, dijo con la voz entrecortada, tuvo un ingeniero. Pero el proyecto salió del corazón de este niño aquí. Nosotros lo construimos con las manos, pero fue su fe la que dio el primer empujón. La comunidad no bautizó el camino con el nombre de un político o de un santo patrón. Pintaron, en un letrero rústico de madera, a la entrada del sendero, Camino de la Esperanza, el primer paso lo dio un niño. Los efectos fueron inmediatos y profundos. El número de niños en la escuela se duplicó. Un agente de salud pudo venir a vivir a la comunidad. Los productos agrícolas comenzaron a venderse en el pueblo a un precio justo. La autoestima de Serrina do Mandacaru, antes pisoteada por el fatalismo, floreció como un mandacaru después de la lluvia. Davi creció. Se convirtió en maestro en esa misma escuela de adobe, que ahora es de mampostería. Enseña geografía, matemáticas, portugués. Pero una vez al año, en el aniversario del camino, reúne a sus alumnos, les entrega a cada uno un trozo de carbón y los lleva de caminata. Revisitan las piedras originales, ahora descoloridas por el tiempo, y renuevan los dibujos. Es su forma de enseñar la lección más importante, que la fe no es pasiva. Que no es solo creer que Dios puede mover montañas. Es también tener el valor de tomar el primer pico. La historia de Davi y del Camino de la Esperanza corrió por el mundo a través de ONG y redes sociales. Se convirtió en documental, reportaje, caso de estudio en congresos de desarrollo comunitario. Pero en Serrina, es más que una historia. Es la textura del suelo que pisan. Es la prueba viva de que, a veces, el milagro más grande no es la intervención divina que resuelve todo con un pase de magia, sino la fe que despierta en el corazón humano, comenzando por el más puro y pequeño de ellos, la fuerza para convertirse, él mismo, en el instrumento del milagro. La montaña no fue movida por un rayo. Fue sorteada, milímetro a milímetro, por manos que aprendieron a creer en lo imposible porque un niño les enseñó, con un trozo de carbón y un corazón dibujado en la piedra, que el primer paso para vencer a cualquier gigante es no tener miedo de nombrarlo, y luego, con fe testaruda y trabajo conjunto, empezar a caminar hacia él.